Muy buenas noches para todos ustedes. Aquí estamos en la última lección del curso, la Biblia, la obra del Salvador, la lección 8. En la palabra de Dios, hoy tenemos noticias increíbles. Jesús ha vencido a la muerte y su resurrección nos da la certeza de que la paga por el pecado fue completamente aceptada por Dios. Qué gran consuelo tenemos en nuestro Señor resucitado. Nos garantiza que así como Él vive, nosotros también viviremos. Hoy veremos la resurrección de Jesucristo. Y como siempre, como cada clase, oro las palabras del Salmo 19, versículo 14, antes de empezar la clase. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Bueno, empecemos con oración. Qué maravillosa noticia, amado Jesús. Estás vivo. Ni la muerte ni la tumba te pudieron tener prisionero. Para mí es un gran consuelo saber que tú tienes poder sobre la muerte. Te pido que me ayudes a confiar en que tú me levantarás de entre los muertos también, a mí, el último día. Amén. Bueno, repasamos los objetivos del curso. Primero, leer y entender historias clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las 4C. Y el objetivo segundo, compartir una historia clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las 4C. Hoy día vamos a ver la historia de Jesús se levanta de entre los muertos. Contada por Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12 y Juan 20, versículos 19 al 29. Y ahí vamos al objetivo número 1, usar el método de las 4C para ver y entender Lucas 24 y Juan 20. Pero primero vamos al captar. Bueno, Mateo 27, versículos 62 a 66, dice, al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos de que cuando aún vivía, aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Porque entonces el último engaño sería el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia. Vayan y aseguran el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué querían lograr los fariseos al pedir que Pilato sellara la piedra y pusiera soldados en el sepulcro de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué querían lograr los fariseos al pedir que Pilato sellara la piedra? Alfonso, sí. Sí, sí, profesor Caleb. Bueno, Bueno, ellos querían, este, ellos querían demostrar que no era el Hijo de Dios, ¿sí? Y con este sello y con estos guardias, precisamente queriendo sellar por completo la tumba y dar a demostrar que no era el Hijo de Dios. Ajá, es lo que buscaban ellos demostrar ante el pueblo, bueno, para que claro. no creyeran.
Sí, estaban preocupados de que los discípulos vinieran para robar el cuerpo de Jesús. Wilbert, sí o no. Bueno, profesor. Sí, lo que efectivamente lo que ellos querían asegurarse de que el cuerpo no fuera robado y porque pues pensaban que ellos pues iban a hacer eso. Por eso le pusieron esa piedra para que no lo movieran y pusieran los soldados ahí efectivamente para que estuvieran ahí custodiando el cuerpo, ¿no? Eso es lo que ellos querían asegurar. sí, claro, Wilbert. Y Hugo, adelante. Hugo Ferni, Eh, así. sí, esto, ellos no, más que todo lo hacían era como para que no sentirse engañados. Yo creería que ellos lo hicieron para no sentirse engañados, ya que él dijo que se levantaría el tercer día y era algo imposible para el hombre creerlo en ese entonces. Entonces ellos, para no sentirse engañados por los discípulos de ellos, prefirieron pedirle a Pilato que custodiasen el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco se confiaban, entonces quisieron pedir una custodia para él mismo. Esa sería como mi opinión. Sí, muchísimas gracias, Hugo Ferni. Bueno, como ustedes dijeron, los temores de los enemigos de Jesús eran muy fuertes. Eso nos da a entender simplemente que no podían olvidar a Jesús ahora que estaba muerto y sepultado. Estaban obsesionados con el hombre que odiaron. A sellar la piedra y poner una guardia, los principales sacerdotes hicieron todo lo que pudieron para hacer el ridículo el domingo de Pascua. Trataron de evitar por todos los medios la posibilidad de que los discípulos de Jesús pudieran robar el cuerpo. De modo que cuando fue evidente para todos que la tumba estaba vacía, los principales sacerdotes sobornaron a los guardias para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y robaron el cuerpo mientras los guardias dormían. ¿Cómo podría alguien tomar en serio tal disparate? Al fin y al cabo se ven tontos. Tomaron precauciones extras y aún así no pudieron parar la resurrección de Jesús y los planes de Dios. Hasta la presencia de los soldados ayudó en comprobar que no era un robo. Fue un milagro. Sucedió algo extraordinario en el sepulcro. Bueno, ahora veamos la historia. Bueno, entonces tenemos una historia, pero tomada de dos libros. Entonces, ¿alguien desea contarnos la historia de Lucas 24, versículos 1 al 12, como un tipo de práctica para contar la historia bíblica para su proyecto final? Si no, puedo yo. Bernadís nos cuenta la historia de Lucas 24, 1 al Buenas 2. noches, profe. Buenas noches a todos. Bueno, Lucas 24, del 1 al 12, dice, voy a contar historia. En la resurrección, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas u otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando, no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis? No está aquí, sino que ha resucitado.
Acordaos de los que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob. Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por contar esa historia a nosotros. ¿Alguien desea contar la otra historia de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 29? Wilbert, sí, adelante. Sí, claro que sí, maestro. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiéndolo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mételo en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Bueno, muchísimas gracias por contar esa historia a nosotros. Entonces vamos a las preguntas de considerar. Primero, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles personajes tenemos? Alfonso, sí, adelante. Sí, los personajes en la primera historia es el Señor Jesús, las mujeres, ellas, los 2 varones, los muertos, el Hijo del Hombre, los 11 apóstoles, María Magdalena, Juana, María Madre de Jacobo, las demás y Pedro. En la segunda son los discípulos,
Los judíos, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, Tomás y los que no vieron. Serían todo. Bueno, creo que sí, una lista bien preparada con todos los personajes. Gracias, Alfonso. Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Álvaro, sí. Encuentro los objetos aquí, el sepulcro, las especies aromáticas, la piedra del sepulcro, las vestiduras, la tierra, los lienzos, puertas, clavos, son las que encuentro yo. Bueno, creo que sí, creo que son todos los objetos que he encontrado en estas historias. Gracias, Álvaro. Bueno, y dónde ocurrió la historia? Bueno, Álvaro otra vez, sí. Yo encuentro que ocurrió esta historia en el sepulcro, ese sepulcro que hizo José de Arimatea y en la ciudad de Jerusalén. Sí, claro, el lugar donde estaban reunidos los discípulos con puerta cerrada. No sabemos exactamente dónde, pero en Jerusalén seguramente. Gracias, Álvaro. Bueno, ¿y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Domingo. Bueno, Carlos, sí. Domingo, Sí, bueno, que era el primer día de la semana. sí, claro, Jesús resucitó el domingo, pero sí tenemos otros tiempos también. Rolando, Sí, les podemos decir que ya que el ministerio de Jesús tardó 3 años, se inició a los 30 y ha terminado a los 33, que entonces ocurrió cuando Jesús estaba en los 33 años. bueno, sí, se puede decir eso también. Ah, pero para ubicarnos en la historia, podemos decir, Alfonso, tiene. Sí, podemos decir que fue el primer día de la semana y o al tercer día de ser sepultado. Y, y a Tomás se le presenta 8 días después de su primera aparición, de haber resucitado. Sería lo que yo encontré. Sí, muchísimas gracias. Tenemos el día después del día de reposo, o sea, el domingo, ah, y también la noche del mismo día. Pero leemos también en Juan capítulo 19 que 8 días después del domingo, Jesús apareció a los 12 discípulos otra vez. Entonces tenemos bueno, estas historias tienen lugar entre una semana. Ah, pero sí, muchísimas gracias por sus comentarios. Carlos, ¿tienen una? Perdón, solamente una aclaración. Ya no son 12 discípulos, sino son 11. Porque Ah, Judas claro. es claro. Claro, Muchísimas esos 11. gracias, Carlos. Sí, ahora son 11, pero sí, un poco después leemos que hay 12 después de la muerte de Judas, pero gracias por aclarar, Carlos. Ah, buena atención. Bueno, entonces dos preguntas importantes. ¿Cuál es el problema y se soluciona el problema de esta historia? Carlos, adelante. Yo veo dos problemas. El primero es querer ocultar lo que ya estaba
ordenado por el Padre que al tercer día resucitará. Ya han puesto piedras, entonces, primero. Segundo, la incredulidad de Tomás para demostrar que, bueno, si no ve, no. Entonces la solución del primero es que el poder de Dios es increíble, pues qué piedra ni qué piedra y levantó Jesús de entre los muertos porque él no estaba muerto. Y en el caso de Tomás, bueno, le ha dicho ya pues, si hay gente que no ve, cree, y como tú estando viendo y no vas a creer, una llamadita de atención, nada más. Gracias. Bueno, gracias, Carlos. Hugo Ferni. Sí, hermano, el problema es sencillo, hermano. El primer problema que se presenta después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es, es como esa zozobra que se genera porque todo lo que él había dicho se había cumplido. Entonces todo el mundo estaba en esa expectativa a ver si era o no era verdad que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar. Ese era un problema. El otro problema era quién iba a estar cuidando la tumba entonces en ese momento para que no se fuera a hacer el cuerpo hurtado. Entonces yo creo que ese vendría siendo como el problema que se presenta en ese momento y el temor que había de que los discípulos se robaran el cuerpo para decir que él había resucitado. Esa sería mi opinión. Bueno, buen perspectivo. Entonces, un problema para los romanos, para los principales sacerdotes que no querían que el cuerpo de Jesús sea robado por los discípulos. Bueno, gracias por su aportación. Alfonso, sí, siga. Sí, profesor Caleb, tengo uno de los problemas era el sellado de la tumba de Jesús y resguardo por los dos guardias romanos. O sea, por si esto fuera poco, aparte de la piedra, colocan dos guardias. Entonces, si se soluciona el problema, sí, se soluciona, resucita. Y cosa aquí, para los guardias, pues fue algo inusitado porque ellos corren, se pierden, se ocultan allá con los fariseos. Ajá. El otro sería, Jesús estaba muerto y sepultado en el sepulcro. Van las mujeres pues se espantan, se quedan pasmadas, ¿no? De no ver el cuerpo, únicamente ven ahí el sudario y algunos trapos. Eh, Se soluciona el problema así, le dicen los dos varones, ustedes están buscando al que ya resucitó, ¿sí? Entonces, pues esos son los dos problemas del primero. Y el otro, pues como dicen mis compañeros, el de Tomás, la incredulidad de Tomás, hasta no ver, no creer, pero pues el Señor le dice bienaventurado, para los que creyeron sin haber visto. Sería mi aportación, profesor. Sí, muchísimas gracias, Alfonso. Rolando, ¿tiene algo más? Sí. Sí, profesor, coincido en que el problema principal era la resurrección de Jesús, que es la piedra angular de nuestra fe. Pablo lo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que el Señor se aseguró de que estuviera suficientemente documentada la resurrección de su Hijo y que fue narrada por los cuatro evangelios y donde participaron distintos personajes, incluso entre ellos enemigos como eran los soldados que cuidaban la tumba y el mismo Pilatos que la mandó a cuidar y a tapar con una piedra. Así que eh, ese fue el principal problema, pero que, como dice su hermano, se resuelve porque quedó suficientemente documentada su resurrección. Bueno, gracias, Rolando. Sí. Ay, y Álvaro, sí, gracias por su paciencia. Ha tenido su mano levantada por mucho tiempo. Pastor, yo quisiera agregar más a este problema y ahondar un poquito más acerca de la incredulidad
incredulidad de las personas, de todos que no creían que era el Hijo de Dios. No creían que Él iba a resucitar. Por parte de sus apóstoles, Él les dijo que al tercer día iba a resucitar y que los iba a encontrar en Galilea, los cuales ellos no creyeron y no fueron, sino hasta que el Señor resucitó y le dijo a las mujeres, díganle a mis apóstoles que los veo en Galilea, como estaba ordenado. Así que ahí vemos también esa incredulidad y la desobediencia de los apóstoles en no ir a Galilea, para aportar un poquito de todo lo que los demás hermanos dijeron, una verdad muy correcta. Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, en breve, sí tenemos Jesús en el sepulcro por los 3 días y todo el mundo estaba como preocupada por Jesús, pensando que, bueno, iba a resucitar o no, ¿qué vamos a hacer? Y vemos los temores de los discípulos con puerta cerrada en Jerusalén, pensando, ¿qué vamos a hacer? Pero vemos la solución en la resurrección de Jesús el tercer día. Y después de eso, Él aparece a los discípulos y también a muchos testigos más que van, bueno, vamos a verlo un poco después. Vamos a las preguntas de consolidar. Primero, ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el punto principal de la historia? Carlos, adelante. Resurrección, la resurrección, la resurrección. Bueno, gracias, Carlos. Y Sandra, sí. Sí, igualmente, profe, buenas noches, Dios les bendiga. Sí, yo creo que el punto principal es la resurrección de Cristo. Sí, claro que sí. Tenemos un punto grande, un punto maravilloso, y es la resurrección de Jesús. Y gracias también a todos ustedes que han puesto sus respuestas en el chat. Bueno, aquí tengo, ante el sepulcro abierto y vacío, 2 ángeles dijeron a las mujeres que Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús mismo se les aparece a los discípulos y les dé paz. Entonces, no solo la resurrección, sino también Él anuncia su resurrección a las mujeres y a los discípulos para que ellos supieron la verdad de que Él es el Hijo de Dios. Y vamos a ver lo que significa para nosotros también. Pero sí, primero pensamos en esta pregunta: ¿qué pecado vemos en esta historia y confesemos en nuestras vidas? Alfonso, adelante. Sí, aquí el pecado más grande, yo creo que es la incredulidad de Tomás. Y igualmente en nuestros tiempos hay muchos incrédulos que, pues, que no creen, que no creen. Uno de ellos también es el pueblo judío. Todavía en estas fechas hay muchos que no creen en el Mesías, están esperando a su Mesías. Y dentro de nuestro pueblo, pues sí, también hay bastantes incrédulos que de alguna manera, pues no creen en la palabra, no creen en lo que uno les platica, les enseña, ajá, en ese llamado de amor por parte de nuestro Señor Jesucristo. Sería mi aportación, profesor. Sí, muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, la falta de fe, las dudas. ¿Alguien más? ¿Qué pecado vemos en esta historia? Carlos, sí. Yo pienso la desconfianza es uno de los pecados, porque no podían confiar, pues que todo lo que estaba diciendo es cierto, Jesucristo. También es el pecado, uno de los pecados es la envidia, como aquel
que viene y es un hijo de carpintero se convierte en rey y va a ir a su reino, él quiere ser rey, etcétera, es envidia. Entonces, y el pecado, pues, de creer, y hasta ahorita los judíos, su pecado es no creer en el Mesías. Y que mira que lo que le está sucediendo, porque es un castigo, pues ahí también, porque no podemos estar en contra de él. Estando viviendo y comparando y de toda la historia, ellos siguen desconociendo. Entonces, ese es el pecado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, no he pensado en el perspectivo de los romanos y los judíos que odiaban a Jesús. Bueno, posiblemente envidia de que él tenía como, bueno, muchos seguidores y era muy popular. Entonces, posiblemente la envidia del puesto de Jesús. Hugo, sí, adelante. Hermanos, yo creería que más que todo para mí sería el desconocimiento, hermano, porque si usted se pone a ver bien a fondo, las personas lo miraban, él predicaba y todo, y decían que creían en él por los milagros que él hacía, más no conocían las escrituras como las conoció Esteban, o como que las conocía Pedro, o alguno de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo diría que es más que todo como el desconocimiento, hermano. Ese sería mi aporte. Desconocimiento, sí. Bueno, muchas maneras en que, bueno, simplemente no creemos o dudamos de la palabra de Dios. No tomamos en serio las palabras de Dios como, bueno, nuestra introducción. Los judíos y romanos estaban preocupados. Bueno, habían escuchado a Jesús decir, voy a resucitar después de 3 días. Y ellos estaban preocupados de que, bueno, los discípulos ah, pudieron venir para robar el cuerpo de Jesús. Ellos no querían creer en la resurrección de Jesús. Y aún después de la resurrección, si ustedes van a leer más en estos evangelios, van a ver que los judíos y los romanos querían, bueno, difundir la mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. No querían creer en la resurrección. Bueno, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Dónde vemos el amor? Alfonso. Sí, yo lo veo en Lucas 24:5, cuando los varones están frente a las mujeres y les responden, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces allí yo veo el amor, ¿no? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados, porque ese es el punto principal, la resurrección. Y en Sí, claro. Lucas, ajá, y en Juan 20:29 lo veo en la contestación que le da a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, y aún en nuestros tiempos, pues somos bienaventurados, somos bendecidos, porque eh, creemos en el Evangelio que se predica, creemos en el llamado que nos hace el Espíritu Santo para creer en nuestro Señor Jesucristo. Es donde veo el amor de Dios. Claro que sí, somos nosotros los dichosos, los bienaventurados por creer después de la resurrección o la vida de Jesús en este mundo.
Carlos, adelante. Yo veo en Juan 19, 20, 10, 19, en el sentido de que cuando nos saluda y les dice, paz a vosotros. Y también en el 22, cuando dice, recibid el Espíritu Santo. Pienso que ahí está el amor de Dios con nosotros. Bueno, sí, él quiso dar su Espíritu Santo y bueno, el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios para obrar en nosotros la fe y darnos la vida, la salvación. Rolando, siga. Sí, profesor, coincido con el compañero anterior que en el versículo 22 del 20 de Juan se recibir el Espíritu Santo. Creo que es un gran regalo que Él dio y que lo dio como efecto de su gran amor. Y el otro es en el 29 donde dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. También es otra expresión de amor que Él nos da para que nosotros entendamos que las cosas visibles fueron hechas de las cosas invisibles y que son más importantes estas cosas invisibles que las cosas visibles. Bueno, pensamos en pues el perdón, la vida eterna, am, las cosas invisibles que no podemos ver ahora mismo. Am, bueno, también gracias por sus comentarios en el chat. Sí, bueno, vemos el amor de Dios grande en esta historia, especialmente la resurrección de Jesús. Bueno, la última pregunta, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué pediremos que Dios obre en nosotros para poner en práctica esta palabra de Dios? Alfonso. Sí, yo pediría, o mi comentario es que nos quite todo tipo de incredulidad, que le crea porque seremos bienaventurados o bendecidos y no necesariamente viendo, sino creyéndole a Él eh, con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que le pediría. Una buena petición. Gracias, Alfonso. ¿Alguien más tiene algo que quiere pedir o hacer después de leer esta palabra de Dios? Bueno, Jaime, que nos llene más de su espíritu. Claro que sí. Y sí, también, Sandra, aumente la fe. Como siempre, cuando leemos y escuchamos de la palabra, queremos que el Espíritu Santo nos aumente la fe. Hugo Ferni. Yo le pediría que me diera el fervor de Pablo, que me diera la fe de Pedro y que me diera el conocimiento que tuvo Natanael o Esteban. Bueno, buena petición, sí. Ah, la fe y las acciones de la fe de los antepasados. Sandra, sí. Bueno, profe, yo le pediría al Señor ser más fiel en esperar el cumplimiento de sus promesas. El Señor nos habla, pero a veces a nosotros se nos olvida lo que el Señor nos ha dicho, se nos olvidan las promesas que nos dejó también y tenemos que creer para poder ver el cumplimiento de esa promesa. Entonces, eso le pediría yo al Señor, que me dé más fe. Bueno, una muy buena petición. Gracias, Sandra. Bueno, y para mí, quiero pedir a sentir agradecido y bendecido por la fe que Dios me ha dado, porque bienaventurados los que no vieron y creyeron.
somos nosotros. No hemos visto a Jesús físicamente, pero creemos y gracias a Dios tenemos esa bendición, esa salvación misma, como los discípulos, como Tomás. Bueno, gracias por repasar la historia conmigo y vamos al objetivo número 2, identificar la importancia de la resurrección para nosotros. La importancia de la resurrección. Sandra, sí, tiene una pregunta. Gracias. Bueno, profe, yo escribí, bueno, acerca de por qué es importante la resurrección. Entonces, porque el Señor Jesús ya había declarado directa o indirectamente muchas veces ser divino y ser el Hijo de Dios en un sentido único. Y la resurrección es una prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Y también a través de la resurrección nos comprueba que Dios también aceptó el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Eso como parte de la importancia de la resurrección. Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias, Sandra. Vamos a repasar esos puntos exactamente, porque demuestra que Jesús es verdadero Dios. Él dijo que iba a resucitar, que era Hijo de Dios. Y hay líderes religiosos en aquel entonces que les han dicho a sus seguidores que estarán en contacto con ellos después de morir, pero nadie ha oído de ellos aún. Por lo tanto, eran falsos y fraudulentos, pero Jesús resucitó. Él no es falso ni fraudulento. Demostró con su resurrección que en realidad es verdadero Dios, como dijo Sandra. Gracias por su comentario. Y 2, Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Es una prueba que Dios aceptó el pago que hizo Jesús del pecado y que nuestros pecados están totalmente perdonados. Pablo dice que Jesús resucitó para nuestra salvación en Romanos 4. Dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados, como dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17. La resurrección de Jesús fue la gran absolución divina del mundo. Dios le anunció al mundo entero que estamos perdonados por causa de Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, su todo está cumplido. Habría significado que su misión terminó en fracaso. Pero su resurrección declaró que la misión de Dios estaba cumplida. Entonces, sí, estamos todos nosotros perdonados. Bueno, también nos dice que nosotros también resucitaremos. La idea de la resurrección física encontraría a la razón humana que nos dice que cuando la persona muere, la carne se descompone y desaparece. Los epicúreos entre los griegos creían que al morir los átomos de la persona regresaban al pozo común de los átomos en el universo. Cuando Pablo proclamó la resurrección en Atenas, se rieron de él. Habían escuchado atentamente hasta que habló de la resurrección. Eso fue mucho para ellos. Muchos se apartaron con desprecio. ¿Cómo sabemos que vamos a resucitar? Jesús resucitó. Pablo lo llama las primicias de los que murieron en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y también, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Pablo escribe, ¿acaso no creemos que Jesús murió
y resucitó, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él, conforme a lo dicho por el Señor. El Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 y 16. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. Bueno, vamos a ver el capítulo de la resurrección, o sea, 1 de Corintios 15. Unas cosas que podemos ver en este capítulo. Que hubo muchos testigos de la resurrección. No es un mito. Pablo dice de Cristo que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. También vemos qué triste y vacío sería todo si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos nosotros esperanza, fe, salvación, perdón de todos nuestros pecados, seguridad. No tendríamos nada. Y también, pero Cristo sí resucitó y reina sobre todo. Bueno, tenemos esa confianza, no solo la esperanza, sino también la confianza de que Cristo reina sobre todo y tenemos el perdón de los pecados, una vida nueva, una vida eterna en los cielos por Él. Y vemos que Dios nos dará un cuerpo glorificado en la resurrección. Bueno, tendremos como Jesús un cuerpo glorificado, un cuerpo, todavía un cuerpo nuestro, pero un cuerpo glorificado, sin las marcas de pecado y las consecuencias de pecado. Bueno, la resurrección de Cristo demuestra que la muerte no nos puede vencer. También nos llena de agradecimiento por la victoria que ganó Jesucristo y nos impulsa a seguir firmes y a seguir creciendo. Y nos asegura que la obra del Señor no carece de sentido. Bueno, eso es lo que nos dice 1 de Corintios capítulo 15. Si no han leído ese capítulo de la resurrección, el capítulo grande de la resurrección, favor de leerlo cuando pueda. Es un capítulo maravilloso para recordar lo que significa la resurrección para nosotros. Bueno, vamos a la última cosa de esta clase, aplicar la obra del Salvador a nuestras vidas. Bueno, ahora después de participar en el curso La obra del Salvador, ¿qué voy a pedir que Dios obre en mí para poner en práctica? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué voy a pedir que Dios obre en mí para poner en práctica? Después de participar en este curso, la obra del Salvador. Wilbert, sí. Pues yo le pediría a Dios, pues mire, así como hoy estamos recibiendo este curso que nos prepara, pues para conocer un poquito más del amor y la fidelidad de Dios,
pues así también le pido pues que sea yo instrumento y que yo también permita en mi vida también que Él siga obrando para que yo pueda compartir su palabra a toda alma que necesite de Dios. Bueno, muchísimas gracias, Walter. ¿Alguien más? ¿Qué vamos a pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica después de participar en este curso? Alfonso, sí, adelante. Sí, bueno, yo estoy pidiendo que de alguna manera Dios me coloque en algún lugar donde yo pueda desarrollar y practicar todo lo que me han enseñado ustedes, porque sí es bastante y no puedo yo quedarme con esto, con todo lo aprendido nada más. Sería como un metal que hace ruido, ¿no? Dijera la palabra, o sea, pues sería vano, o sea, tanto aprender y me lo demandaría Dios, ¿no? O sea, aprendiste tanto y no compartiste nada. Entonces sí estoy en oración para que de alguna manera Dios me ponga una, dos, tres personas para yo poder compartir de su palabra. Sí, claro que sí. Gracias, Alfonso. Una buena petición. Bernadís, adelante. Bueno, profe, yo pediré que me dé la gracia para predicar el evangelio y así ser una verdadera hija, un verdadero discípulo para andar en sus caminos. Gracias. Y bueno, gracias por todas sus... Ah, bueno, tenemos unos más. Qué bien. Rolando, sí. Sí, profesor, yo le pediría al Señor poder ser ferviente en espíritu para poder aprovechar cada oportunidad que Dios me manda para compartir el Evangelio. Bueno, claro que sí. Gracias, Rolando. Sandra, sí. Bueno, profe, en la misión donde yo me congrego, pues ya yo soy profesora también de Instituto Bíblico, doy también discipulado. Entonces, aprender más también para enseñarle también a todas esas almitas que Dios pone también a nuestro servicio. O sea, eso es lo que yo le pido al Señor, llenarme más de su presencia, de su amor y de su palabra para poder transmitirle también a otros, aquellos que no saben, que no conocen de su palabra y del evangelio. Eso le pido al Señor. Qué bueno. Gracias, Sandra, por eso. Viviana, sí. Bendiciones. Primeramente, le doy gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. Gracias, pastor, por sus enseñanzas. Gracias a los compañeros y compañeras por sus pensamientos, por este tiempo de estudio tan hermoso que siempre leemos la palabra y pasamos por ella, pero cuando nos unimos a estudiar la palabra, diferentes pensamientos, diferentes palabras, nos va enriqueciendo más. Y nos enseñó en este tiempo donde tenemos que estar muy prestos a hacer la obra del Señor, como nos mandó en la gran comisión, ir y hacer discípulos. Entonces, en cada momento que nosotros estemos avanzando y donde estemos, podamos entender que eso fue lo que Jesús nos enseñó en este proyecto. En este proyecto nos enseñó a que paguemos el precio como Él lo pagó para hacer la gran comisión, porque las almas tienen un valor y eso es lo que Él nos llamó a hacer. Muchas gracias, pastor, muchas gracias a todos por este tiempo tan hermoso, tan maravilloso. Dios les bendiga. Bueno, sí, amamos porque Él nos amó primero, ¿sí? Julia Cecilia, adelante. Buenas noches, pastor. Bueno, yo le pido al Padre, a nuestro Padre, que nos dé
¿no? Especialmente que me dé sabiduría, inteligencia y que Él ponga palabra en mí para poder predicar y hacer su obra. También, y que me ponga en el camino a las personas que necesitan para poder ayudar y, como dice su palabra, sacar de lo más fondo que está y dar palabra de vida. Amén. Gracias, pastor. Bueno, gracias a usted. Muchísimas gracias por su comentario. Hugo Ferni, sí, adelante. Sí, primero darle gracias a la Academia Cristo y a usted por ese espacio que nos concede tener a Dios primeramente, sí, sobre todas las cosas, a todos y cada uno de los compañeros que están ahí. Yo a Dios lo único que tengo para pedir es que me permita ir a donde nadie ha querido ir, de pronto en aquellos lugares lejanos donde todo el mundo desconoce su palabra. Hay muchos rincones, aunque que no ha llegado la palabra de Dios aún y que solamente necesita de alguien que se disponga. Sería que Dios colocara ese espíritu misionero que hubo en Pablo, en cada uno de nosotros y en cada uno de mis compañeros y en mí, y que ninguno se oponga o se resista a ese llamado divino que Dios ha hecho en aceptarlo a Él. Eso sería lo único, y pedirle a Dios que siga bendiciéndole y que no sea ni el primero ni el último encuentro que tengamos con los compañeros, y ojalá que algún día nos podamos ver en persona y compartir, intercambiar ideas y compartir experiencias. Dios los bendiga, es un placer grande de haber compartido con todos y cada uno de ustedes. Bueno, gracias, Hugo. Damos gracias a Dios por este grupo, seguramente. Álvaro, sí, adelante. Pues gracias, pastor, por estas enseñanzas. Yo le pediría al Señor, pues gracias, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, para seguir compartiendo la palabra del Señor a todas personas, a personas que no han conocido al Señor, llevar una palabra fresca, una palabra bien, una palabra que salga ahora sí que de la palabra de Dios, que podamos compartir palabra de Dios, no fábulas, no otros anécdotas, sino realmente la palabra de Dios. Es lo que yo le pido al Señor, que Él siempre ponga en mí, y gracias a la Academia de Cristo Aquí Tu Paz, que se esfuerzan a enseñarnos cada día más. A usted, Pastor Caleb, muchas gracias por estas enseñanzas que usted nos dio. Los tomaremos muy en serio, y con la ayuda de Dios, estas enseñanzas serán llevadas a las personas que no han conocido del Señor. Gracias, y Dios les bendiga y que tenga éxito y termine bien sus estudios también usted. Dios les bendiga, pastor. Muchísimas gracias. No, todas las gracias a Dios por su gracia a nosotros, de incluirnos en esta obra tan grande y tan bendecida por Dios, de compartir la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Me llena el corazón escuchar que ustedes han sido afectados. El Espíritu Santo ha obrado en sus vidas y en sus corazones para aumentar la fe y el conocimiento de la palabra. Bueno, en corto, leemos lo que dice Juan capítulo 20, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Gracias a Dios tenemos vida. Una vida nueva, una vida del perdón de todos nuestros pecados, una vida eterna. Y voy a tomar unos momentitos para recordarles del propósito de Academia Cristo. Bueno, Academia Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. O sea, vayan y hagan discípulos de todas las naciones.
ayudándoles a creer la palabra para llevar la palabra a otros. Nos dedicamos a ayudarles a reconocer y entender las escrituras, porque allí el Espíritu nos muestra el pecado y ahí conocemos la gracia de Cristo. Y luego ese conocimiento del amor de Cristo no se puede quedar con nosotros. Jesucristo nos llama a llevar la palabra a otros. Y por eso aquí estamos enseñando, para que ustedes puedan llevar también la palabra a los demás. Bueno, algunos nos han comentado: deseo juntar a un grupo de personas para compartir lo aprendido y para estudiar la palabra donde vivo. ¿Pueden orientarme? La respuesta es claro que sí. Nuestros profesores los pueden orientar o dirigirlos a uno de nuestros asesores, quienes les ayudarán en formar un grupo sembrador. ¿Y qué es un grupo sembrador? Un grupo sembrador existe para crecer juntos en las buenas nuevas de Jesucristo. Estudiamos la palabra, oramos, nos amamos los unos a los otros y alabamos al Señor. El grupo sembrador es el primer paso de plantar una iglesia. En algunos casos se puede hacer una consulta presencial con uno de nuestros asesores sin costo alguno. Y si le interesa plantar un grupo sembrador, hágaselo saber a mí o a cualquier otro profesor o asesor. Bueno, somos de Cristo y los cristianos se juntan. Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Bueno, les comparto su tarea, el proyecto final. Y algunos de ustedes me han preguntado: ustedes tienen hasta 1 de noviembre para enviarme la grabación de su enseñanza. Les voy a compartir el documento que tiene todas las preguntas de las 4C para prepararse para la enseñanza. Después ustedes van a juntar un grupito, unos amigos, desconocidos, compañeros, para enseñar esa historia bíblica que hemos estudiado en este curso a ellos utilizando las 4C y hacer una grabación de su enseñanza para que yo pueda ver su enseñanza, cómo se enseña la historia bíblica. Y bueno, hasta el 1 día de noviembre. Y ustedes necesitan una extensión o hay, unas cosas que necesitan hacer esta semana y tal vez necesitan unos días más, pueden hablar conmigo en un chat privado de WhatsApp para preguntar acerca de eso. Pero vamos a fijar esa fecha, 1 de noviembre, como una meta para entregar el proyecto final. Bueno, al final quiero que ustedes sepan o escuchen estos versículos bíblicos de 1 de Corintios 15 y Juan 11. Bueno, 1 de Corintios 15, 54 a 58 dice: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y Juan 11, 25. Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera.
y todo lo que cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Bueno, quiero que ustedes sepan esa verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la obra del Salvador para nosotros, para asegurarnos de nuestra salvación. Bueno, terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, Amén. muchísimas gracias para Amén. ustedes. Amén, hermano pastor. Amén. Trabajo bueno. Gracias. Gracias, profe. Gracias por todo. Venga, ven, Dios les Gracias, bendiga. Gracias, pastor. Bendiga